Ministerio Internacional La Gracia de Dios y la Iglesia Cristiana Vida Abundante presentan su programa radial Compartiendo la Vida Abundante en Cristo Jesús, con los pastores David y Doris Gómez, mensajeros de palabra de restauración, amor, aceptación y perdón. Y ahora, compartiendo la vida abundante en Cristo Jesús. Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Señor, porque tú nos permites ser ese vaso útil que tú quieres para llevar tu palabra, para hablarle a tu pueblo, a ese pueblo al cual tú has querido, Señor, alcanzar, para que conozcan de todo y cada una de las cosas que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Que tuvo en ti el propósito de que nosotros fuésemos salvos en tu Hijo Cristo Jesús. Que nosotros fuéramos redimidos para que no cargáramos ninguna deuda para contigo, Señor. Y que nosotros estemos justificados ante ti por ser parte de esa familia celestial, esa familia amorosa a la cual tú nos aceptaste cuando nuestro Señor Jesucristo nos presentó ante ti para ser aceptado por ti. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado de una vez y para siempre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te alabamos y te damos gracias. Amén. Bienvenidos, amados hermanos. Estamos en el programa Manantial de Luz, Fe y Libertad, que llega a ustedes como una cortesía del Ministerio Internacional La Gracia de Dios y las iglesias cristianas Vida Abundante, con nuestros pastores David y Doris Gómez. Mi nombre es Huáscar Sisa y estaré aquí presentándole a través de Fuente de Luz Radio 105.5 FM, la 1580 y un sinnúmero más de emisoras en AM que retransmiten este programa de la palabra de verdad y todos los programas que a través de esta emisora llevamos y realizamos diferentes ministros a quienes bendecimos también. Bendiciones, recordándole que de lunes a viernes nuestro pastor David Gómez y Doris Gómez están aquí llevando la palabra de verdad a las 3 de la tarde en su programa Vida Abundante. Vamos a empezar a una nueva epístola de la de Pablo, una nueva epístola que es la de Colosense, para dar a conocer lo que Pablo quiso darle en ese tiempo a conocer a los creyentes de Colosa y ahora a cada uno de los creyentes, a usted y a mí, porque la palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos y lleva consigo un propósito, el cual siempre se cumple porque es la voluntad de Dios, la cual no se devuelve, llega y cumple su cometido. Y por eso nos sentimos en la bienaventuranza de haber sido justificados sin obra, de haber sido por gracia traído a la familia celestial. Usted y yo. No importa que usted conozca esta noticia, este evangelio, esta buena nueva. Hoy, desde hace más de 2000 años, usted fue justificado en la cruz del Calvario. Usted fue dado de redención. Usted fue justificado, usted fue redimido, usted ha sido glorificado en Cristo Jesús y usted ha sido creado para la alabanza y la gloria de Dios. Esto es parte de nuestra alabanza, llevar la palabra y cumplir con ese cometido de llevar la comisión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos sentimos honrados de poder alcanzar a muchos que están prestos a oír, porque la palabra dice que Dios establece que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, y la voz del Señor es su palabra, se la servimos. El autor de esta epístola, Colosense 1, es el apóstol Pablo. Fecha probablemente escrita desde Roma, años 60 a 64 después de Cristo. ¿A quién estaba dirigida? A la iglesia en Colosa, una ciudad de Asia Menor. El propósito, generar un mensaje de buena voluntad para exhortar y enseñar a los creyentes, especial para
contrarrestar errores doctrinales que surgían de la mezcla de la enseñanza del judaísmo con la especulación oriental y filosófica. Estas herejías tendían a oscurecer la gloria divina de Cristo. Todavía en el día de hoy, por eso esta carta es para nosotros, como decía, en aquel tiempo a los creyentes de Colosa y hoy para usted y para mí, porque todavía en el día de hoy encontramos personas que están judaizando, que enseñan más de la Torá, del Pentateuco, que de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y quiere que usted viva en las directrices que son buenas y son verdaderas, pero que se le dieron a otro pueblo, no a este pueblo creado por Cristo para regalárselo a sí mismo y presentarlo sin mancha ante el Padre. A usted y a mí, como iglesia, como creyente de Cristo, nos fue dado un diferente pacto. Y es por eso que estamos sirviendo todo lo que es el nuevo pacto a través de este programa y de estos programas que nosotros servimos la palabra de verdad. Cuando hacemos mención de cualquier cosa que está en la Biblia y que está en la palabra, hacemos la gran diferencia que el Señor señala por su palabra que hay. Cuando el Señor le está hablando a los judíos, por ejemplo, Él le llama por su nombre y le dice varón de Judá, sus padres, o lo que le di a sus padres. Y le especifica que le está hablando a ellos como cuando nos habla a nosotros que dice mi santo, lo que le creyeron al Cordero. Entonces, si el Señor hace la diferencia, ¿por qué nosotros como ministro competente de un nuevo pacto no vamos a establecer esa diferencia que están en la palabra, no que nos las inventamos nosotros? Ellos tenían que hacer cosas para tener bendición. Ellos tenían que hacer obras para tener bendición. A nosotros nos llegó la misericordia y la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy somos salvos y tenemos vida eterna por la que Cristo hizo por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Fuimos justificados. Nos quitó el problema del pecado de una vez y para siempre. No tenemos problema del pecado para con Dios. Por eso, en nuestro ministerio, nosotros predicamos la gracia, predicamos la verdad de la palabra y nosotros sabemos que hemos sido limpiados de eso y que hoy nos presentamos ante el Señor cada día con arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nos dejó en un cuerpo de muerte. En este cuerpo tenemos muchas veces tendencia de no agradar a Dios y que si lo hacemos, sí lo hacemos todo, usted y yo. El que diga que no peca o que no transgrede, hace a Dios mentiroso y Dios no es mentiroso, por lo que reconocemos que en esa condición en la cual estamos aquí llevando lo que el Señor dijo que íbamos a tener, que íbamos a tener vicisitudes, que íbamos a tener todo eso, pero que en Él nosotros somos más que vencedores. Por eso la palabra nos enseña a ser libres para nosotros poder presentarnos ante Dios cada día y presentarnos a Él como lo que somos, esos hijos que buscan su rostro y que se arrepienten de cualquier mal pensamiento, de cualquier cosa que hayan hecho, porque ahora tenemos que comportarnos como hijos para que el Padre, nuestro Padre, no tenga que disciplinarnos Él. Bueno, decía que el mensaje especial para contrarrestar errores doctrinales que surgían de la mezcla de la enseñanza del judaísmo. Aléjese de todo lo que le vengan a explicar, que para usted se le aplica lo que se le dio a ese pueblo. Nosotros somos un pueblo diferente, somos la iglesia. Con la especulación oriental y filosofía en aquellos tiempos, estas herejías tendían a oscurecer la gloria divina de Cristo, de la palabra, del evangelio. Característica de la carta. La carta tiene un parecido considerable con la de Efesios, tanto en los conceptos como en el lenguaje. Sin embargo, tiene un mensaje distintivo propio como en el lenguaje. Sin embargo, tiene un mensaje distintivo propio. En Efesios, Pablo hace hincapié en el pensamiento de la iglesia como el cuerpo de Cristo, mientras que en Colosenses resalta a Cristo como la cabeza de la iglesia. La advertencia contra la confianza en la sabiduría mundana que aparece en 1 Corintios también aparece en Colosenses. En la epístola a los Colosenses, Pablo se opuso a las falsas enseñanzas de Colosa e hizo hincapié en la divinidad, misión salvadora y supremacía de Jesucristo. Colosa, la información que actualmente poseemos de la ciudad de Colosa es escasa. Sabemos que
que se alzaba sobre las márgenes del río Lico, afluente del Meandro, a unos 175 kilómetros al este de Éfeso, y que desde el punto de vista administrativo pertenecía a la provincia romana de Asia. Hubo una época en que gozó de cierto prestigio comercial, pero a partir del año 61 después de Cristo, después de un violento terremoto, entró en tal proceso de decadencia que pronto llegó a su casi total desaparición. Tampoco se tienen muchas noticias de la iglesia colosense, que a Pablo le era personalmente desconocida en las fechas en que escribía esta epístola. Un par de veces había pasado por la región de Frigia, Hechos 16:6, 18:23, pero sin visitar la ciudad. La predicación del evangelio en aquella zona de Asia Menor había sido confiada a Epafras, residente en Colosa 4:2, y quizá fundador de la iglesia. A él se refiere el apóstol con claro afecto, llamándolo consiervo amado, relacionándolo con las comunidades cristianas de otras dos ciudades, la Odisea, donde posiblemente la iglesia llegó a tener cierta importancia, y Hierápolis. Los creyentes que se reunían en Colosa constituían un grupo principalmente de procedencia gentil, compuesto por personas que en su mayoría, si no en su totalidad, habían profesado antes alguna forma de culto pagano. El propósito de esta carta, a pesar, estamos hablando de la carta a los colosenses de parte de Pablo. A pesar de su corta existencia, la iglesia ya había empezado a acusar la infiltración de doctrinas que se desviaban del evangelio. Esta noticia, recibida por conducto de Epafras, alarmó a Pablo, que se hallaba preso posiblemente en Roma, al comprender los peligros que acechaban a la fe aún reciente de los colosenses. Les escribió poniéndolos sobre aviso. Luego encargó a Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, que llevara la carta a su destino. En este documento se revela la influencia que entre los creyentes de Colosa ejercían todavía algunos hábitos residuales de sus antiguas creencias religiosas y usos paganos. Eran formas de vida y de cultura difíciles de desarraigar, las cuales, unidas a la permanente presión del medio social colosense y a la incesante insistencia de los judaizantes acerca de la sujeción a la ley mosaica, causaban confusión e inquietud a la iglesia. Contenido y estructura de la carta. El cuerpo central de la epístola a los colosenses está estructurado en 3 grandes sesiones precedidas de una breve introducción, Colosenses 1 del 1 al 8, y seguida de un epílogo que contiene notas personales y saludos de despedida. En la primera sesión, Pablo da gracias al Señor por la fe de los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, a quienes asegura de la acción salvadora de Dios. Con un himno de elevada inspiración y belleza, proclama la soberanía de Cristo sobre todo lo creado. Cristo, cabeza del cuerpo que es la iglesia, es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él susciten. Mediante su sacrificio en la cruz ha redimido al pecador y lo ha reconciliado y puesto en paz con Dios. Colosenses 20:22. La segunda parte de la carta 1:24 al 25, 2:5 nos dice, se refiere al ministerio de Pablo, a su predicación del evangelio entre los gentiles, a los que él da a conocer los designios de Dios antes secretos, pero ahora revelados en Jesucristo, que es la esperanza gloriosa para cuantos creen en él. Colosenses 1:25 al 27 y 2 del 2 al 3. La tercera sesión de la carta, Colosenses 2, 6 al 4 y el 6,
instruye acerca de los valores del Evangelio de la gracia en Cristo. Había corporalmente toda la plenitud de la divinidad, donde habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y en él alcanzan los creyentes su propia plenitud. En consecuencia, deben abandonar actitudes y preceptos que no concuerdan con la nueva vida en Cristo y buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa nueva vida ha de sujetarse a los principios de la nueva humanidad creada en Cristo, tanto a los estrictamente personal como en lo que afecta a la convivencia en la iglesia, en la familia, entre las amistades o el trabajo. El Evangelio proclama la superación en Cristo de todo lo que conduce a establecer diferencias hostiles entre persona y persona, porque Cristo es el todo y en todo. En consecuencia, aquellos a quienes Dios ha querido escoger tiene el deber inexcusable de vivir en recíproca disposición de humildad, perdón, paz y amor, que es el vínculo perfecto. El epílogo incluye una relación de saludos en la que se menciona a varios colaboradores de Pablo, entre otros a Tíquico, portador de la carta, o Onésimo, que es uno de vosotros, y a Lucas, el médico amado. El esquema del contenido es así: el prólogo de Colosenses 1 del 1 al 8, la obra salvadora de Dios, Colosenses 1 del 9 al 23, el ministerio de Pablo, Colosenses 1, 24 al 2 y el 5, la nueva vida en Cristo, 2, 6, 4, 6. Epílogo, salutaciones finales, Colosenses 4, 7 al 18. Colosenses 1, Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual. Muchas veces nos llenamos de conocimiento porque utilizamos lo que es la sabiduría del hombre, y nos llenamos de conocimiento y conocemos la Biblia completa y sabemos todo lo que está en todas partes. Incluso predicamos partiendo de nuestro conocimiento. Parte de eso debemos reconocer lo que está muy bien, pero al momento de usted llevar la predicación, permita que el Espíritu Santo sea que fluya a través de usted. Los conocimientos nos llegan, pero no debemos envanecernos con ellos, porque eso nos llenaría de orgullo y nos llenaríamos de creer que sabemos más que los demás. La verdad y el conocimiento está en la palabra, y por eso esos sabios como Pablo, como otros grandes ministros del Señor que Él ha usado como vaso útil para llevar a su evangelio, siempre lo que primero piden es que el Señor le dé sabiduría espiritual, para que nosotros sepamos diferenciar lo que es la sabiduría que viene a través de el convencimiento que el Espíritu Santo te da de que lo que tú estás aprendiendo viene de parte de Dios, viene del Señor, y que cuando tú abres como vaso útil para llevar el mensaje del Señor, que sea el Espíritu Santo hablando a través de ti y no tú. Que no sea tu vasto conocimiento, pero que sea la verdad del Señor que fluya como ha fluido a través de tantos hombres, de nuestros pastores, para llegar y alcanzar en ese mundo espiritual en el cual nosotros somos llamados a vivir, renunciando a cualquier cosa terrenal, entre ella la inteligencia humana, y por eso se le llama sabiduría espiritual, porque lo espiritual debe discernirse de manera espiritual, y el que da el discernimiento es el Espíritu Santo. Como decía Colosenses 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles. Bendito es el Señor. Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad.
Dios es bueno. Colosenses decía, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, y hoy donde quiera que usted está es uno de ellos. Gracia y paz sean para vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual, una gran petición que debemos hacerla todos los días. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios para Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracia al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Sabemos que todo esto que describe Pablo acá, y cuando haces esa oración de intercesión, que es una oración que siempre le dé perfume grato al Señor, cuando usted ora por su familia, por sus hermanos, por los compañeros del trabajo, y usted intercede ante Dios por ello, para el Señor eso es perfume grato, porque al Señor entiende que usted es uno que ha aprendido a amar los unos a los otros. Así como amamos a Dios sobre toda la cosa, el segundo mandamiento con el cual se abarca todo es que nos amemos los unos a los otros. Y una oración de intercesión como la que Pablo hace aquí y nos anuncia ahí la seguridad de nuestra salvación. Todas las cosas que Cristo consiguió por nosotros en la cruz del Calvario y de la cual hemos sido dados. Que usted se entere hoy no quita que hace más de 2000 años que Cristo en la cruz del Calvario murió por usted. Por lo tanto, debemos celebrar esa muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí es donde está nuestra esperanza de gloria. Y nosotros sabemos que somos salvos en Cristo Jesús. Sabemos que hemos sido justificados en Cristo Jesús. Sabemos que hemos sido hijos hechos aptos para pertenecer a la familia celestial en Cristo Jesús. Sabemos que el Señor nos santifica en su palabra, en el conocimiento de su palabra estamos hoy siendo santificados, y Pablo nos dejó estas instrucciones para que así se cumpla la petición de nuestro Señor Jesucristo cuando le pidió al Señor: Padre, santifícalo en tu palabra. Y esta es la santificación, el conocimiento, el discernimiento acerca de la verdad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracia y paz sean para vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, de acuerdo a lo que estaba acostumbrado al escribir carta en aquellos días, el nombre del autor iba primero, por lo tanto el autor era Pablo. Él escribió estas cartas mientras estaba bajo la custodia romana, Colosenses 4:10 y 4:18, y probablemente lo escribió en Roma alrededor del año 63 después de Cristo. Probablemente Pablo escribió estas cartas debido a la visita de Epafras de Colosa, Colosenses 1:7, y es muy probable de que el mismo Pablo no haya visitado esa ciudad.
La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes. Recuerden que tenemos culto mañana a las 10 de la mañana en el 9504 de la Jamaica Avenue en Queens, New York, y también a las 6 de la tarde en el 11 de Amityville Street con nuestros pastores David y Doris Gómez. Lo vamos a dejar con una alabanza que escribimos para nuestro primo Luis Carlos Paula, donde anunciamos esa promesa de nuestro Señor, de la venida del Señor. Con ustedes, Luis Carlos Paula. El Ministerio Internacional La Gracia de Dios y la Iglesia Cristiana Vida Abundante ha presentado su programa Compartiendo la Vida Abundante en Cristo Jesús con sus pastores David y Doris Gómez. Para más información, por favor llamar a nuestros teléfonos 917-774-9008 y al 516-528-7393. Repetimos, 917-774-9008 y 516-528-7393. En nuestras iglesias les ofrecemos en Cristo amor, aceptación y perdón. Volveremos a vosotros de lunes a viernes a esta misma hora y por esta misma emisora. Lunes a viernes, 3 de la tarde y 3 de la mañana. Gracias por vuestra sintonía. Bendiciones.